Mis amigos y yo necesitábamos unas vacaciones, y decidimos ir a México por una semana. Éramos 4 chicas y 5 chicos los que íbamos a ir. Normalmente pensaba en tequila y chile. Las dos mejores cosas en mi opinión. Gastamos todo el efectivo que teníamos, y al final tuvimos que usar nuestras tarjetas como respaldo. No fue gran cosa, pero no lo planeamos. Así que fuimos a un bar, y abrí una cuenta y les di mi tarjeta para que la guardaran hasta que pagara. Eso nos evitó salir y olvidarnos de pagar las bebidas. En resumen, teníamos suficiente dinero para las vacaciones. Llegamos al bar alrededor de las 7, y simplemente estábamos bebiendo y pasándola bien. Entonces ocurrieron los gritos. Estábamos en un bar que tenía una carretera detrás que daba a un bosque. Todos en el bar escucharon esos gritos, pero no reaccionaron como nosotros. Mis amigos y yo dejamos de beber y estábamos como, ¿qué demonios es ese ruido? Miramos alrededor y las demás personas estaban tomando sus bebidas tranquilamente. El dueño del bar gritó algo en mexicano a los otros trabajadores, y al instante, estaban en las ventanas cerrando las cortinas en todas las que había en el bar. El dueño incluso bajó las luces y corrió a cerrar la puerta con doble llave. Les juro que fue como ver algo de una película. Las otras personas en el bar no reaccionaban y lo tomaron como si fuera algo diario. Mis amigos y yo solo nos mirábamos y nos decíamos palabrotas en silencio. Todos estaban callados, así que asumimos que debíamos estarlo también. El dueño estaba en la barra con una escopeta en la mano y mirando la puerta. Mi amigo se levantó y caminó hacia la barra para preguntarle al dueño qué estaba pasando. Jake literalmente se levantó de su asiento y miró al dueño. El dueño extendió la mano hacia Jake y le hizo señas para que se sentara nuevamente. Sin saber qué más hacer, Jake volvió a sentarse. Entonces el ruido comenzó de nuevo. Sonaba como si alguien estuviera siendo desgarrado miembro a miembro y soltando el grito más penetrante y agonizante que he escuchado en toda mi vida. Gritaba y luego hacía un grito agudo, un grito animal al instante. Lo siento, no puedo describirlo mejor, pero sonaba como si estuviera haciendo estos dos ruidos al mismo tiempo. Se me erizaron los vellos del cuello y empecé a tener escalofríos. El ruido parecía comenzar en la parte trasera del bar y se podía decir que se estaba moviendo. Se acercaba a las ventanas y luego estaba en la puerta. En este momento, estaba completamente asustado en silencio. El ruido estaba justo afuera de la puerta y no se movía. Miré alrededor y todos en el bar ahora estaban congelados y solo miraban la puerta, excepto el dueño con su mano aún en la pistola. 2 golpes fuertes en la puerta. Sonaba como si estuviera golpeándose contra la puerta, y aún haciendo este horrible ruido. Nadie dentro se movió. Rascando en la puerta ahora, silencio dentro. Después de lo que parecieron media hora, escuchamos los gritos retrocediendo lentamente hacia el bosque. La gente comenzó a hablar de nuevo. Y yo definitivamente no quería quedarme en el bar después de eso. Me levanté de un salto y corrí hacia la barra, y dije que quería pagar por mis bebidas. El dueño no tuvo problema con eso, pero dijo, ustedes y sus amigos pueden tomar las bebidas por mi cuenta si prometen quedarse la noche. El bar estará abierto. ¿Qué demonios está diciendo este tipo? ¿Quedarse aquí? Lo siento, pero ya tenemos reservado un hotel y está a solo un corto paseo de distancia. Ahora estoy mirando nerviosamente a mis amigos con una mirada de, por favor, vengan y ayúdenme. No entienden. Si salen afuera los atrapará. Bebidas gratis y por la mañana pueden irse. Bueno, nos quedamos y fue una muy buena noche. Tuvimos bebidas gratis. Jugamos algunos juegos de beber. No dormimos toda la noche y por la mañana regresamos al hotel donde todos nos desplomamos. En serio, ¿qué demonios? Entonces, primera vez que publico algo. Esto me sucedió mientras trabajaba en construcción en Mérida, México. Nos contrataron para construir una enorme piscina en este lugar gigantesco llamado Hacienda. El dueño de la hacienda, a quien conocíamos como el patrón, nos describió cómo la quería y nos dio a mí y a mis otros 2 empleados la pequeña casa junto a la piscina para pasar las noches que pasaríamos allí. Le agradecimos y comenzamos el trabajo de inmediato. Pasó el primer día y fuimos al comedor. Tenían este gran salón donde todos los trabajadores comían, como un buffet gratuito. Después de una comida generosa, regresamos a la casa junto a la piscina, donde amablemente nos dispusieron 3 camas. No recuerdo cuándo me quedé dormido, estábamos tan cansados. Pero sí recuerdo los gritos que me despertaron,
Era un grito de terror ensordecedor de una chica. Los tres, ya despiertos, nos miramos y corrimos afuera para ver quién estaba gritando. No había farolas, así que todo estaba oscuro, y las únicas luces venían de algunas ventanas de la casa del patrón. Una hermosa casona colonial en medio de la hacienda. Simplemente nos quedamos allí escuchando, sin saber qué hacer. Recuerda que solo somos trabajadores allí. En nuestro primer día, no podíamos simplemente entrar en la casa del propietario. Los gritos duraron un par de minutos, seguidos de muchos insultos en español de voces masculinas, y luego se detuvieron. 10 minutos después, todas las luces de esa casa estaban apagadas. Mis empleados, a los que aquí llamaré Juan y José, y yo, estábamos realmente confundidos en este punto, y un poco asustados. Pero definitivamente no podíamos actuar como si todo estuviera bien. Volvimos a dormir porque no había nada más que hacer allí por la noche. Al día siguiente, antes de empezar a trabajar, tomamos el desayuno en el comedor. Recuerdo esta extraña sensación allí. Todos parecían estar tan normales como siempre. Ni siquiera una persona estaba hablando del grito de la chica de la noche anterior. De cualquier manera, no es asunto mío, pensé. Tuvimos otro día de duro trabajo. Llegó la noche, cenamos y estábamos de vuelta en nuestras camas a las 11 p.m. Esta vez miré mi reloj cuando me desperté. Eran las 3:30 a.m. cuando escuché los gritos. Igual que la noche anterior. Juan José y yo salimos corriendo. Vimos las luces en el segundo piso en la ventana derecha. Esta vez pensé, no, esto se volvió real. Les dije a Juan y a José que esperaran allí y fui a llamar a la puerta principal, una puerta alta y gruesa de madera y metal. Tengo que admitir que este fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. La puerta se abrió y detrás estaba este tipo apuntándome con una escopeta y gritándome algo que no pude entender. Tal vez porque casi me orinaba. Resulta que este es el propio el patrón, vistiendo sus pijamas y su escopeta. Muy casual. Se disculpó inmediatamente y me dijo que entrara. Mi corazón seguía latiendo como loco, y quizás estaba más pálido de lo normal, porque me invitó a tomar una copa. Bebimos en silencio durante un rato. Parecía realmente preocupado. Señor, no quiero ser irrespetuoso ni nada, dije. Pero escuchamos algunos gritos esta noche y la noche anterior, así que vine a ver si podía ayudarte en algo. Me miró con esta cara triste, luego miró su vaso de whisky. Después de un rato, dijo, con una voz realmente triste, hijo, cuando llegas a vivir las cosas que he presenciado, o haces las cosas que yo he hecho, casi nada te sorprende más. Dejas de tener miedo, y comienzas a sentirte todopoderoso, superior. Estaba diciendo todo esto mientras miraba su vaso. No entendía qué tenía que ver esto con los gritos, pero tenía mucho miedo de preguntar. ¿Ves? Aquí en México, cuando tienes una casa tan grande, eres político o traficante de drogas, uno temido. ¿Y él no era político? Hay alguien, prosiguió después de una larga pausa. Algo, molestando a mi hija Alicia. Hoy es la segunda vez que esto sucede. Simplemente se despierta gritando con marcas en el cuello, chupetones, y rasguños en la espalda, arañazos. La primera noche pensé que algún idiota le había hecho esto. Pero todo estaba cerrado con llave, puertas y ventanas. Incluso pensé en ustedes tres, pero no había señales en la puerta ni en la ventana de que alguien hubiera entrado. Pero lo que me asustó, por primera vez en años, es lo que mi dulce Alicia me dijo. Entró en mis sueños, papi, pero se sintió real. Es tan guapo, tan encantador. Pensé que lo amaba en cuanto me vio con sus hermosos ojos. Él no me hizo esto, lo dejé, papi. No sé por qué, pero lo dejé hacerme esto. Pude ver algunas lágrimas saliendo de sus ojos mientras decía estas últimas palabras. Solo tiene 16 años, ¿sabes? Continuó. No entendía esto, tampoco lo creía. Hasta que Margarita, la niñera de mi hija, me lo dijo. Le confiaría mi vida. Ha sido como una madre para mí. Así que creo lo que me dijo. Ningún hombre ha hecho esto a Alicia. Este es el trabajo del mal, el Extabay, pronunciado Shtabay. Él luego me explicó que el Extabay normalmente era un espíritu femenino que solía aparecer para perder a los hombres en la oscuridad, hacer que se ahogaran o se suicidaran. Pero solo muy pocas veces. Nadie sabe por qué. El Extabay se convierte en un hombre realmente guapo que hipnotiza a las chicas para que duerman con él. Me dijo que en el momento en que comprendió esto, cerró con llave todas las ventanas y puertas de la casa
y puso una escolta afuera del dormitorio de su hija. Pero esta noche ocurrió lo mismo. Él parecía asustado, devastado. No se parecía al hombre que conocí unos días antes. Me sentí muy mal por él y su hija. Además, realmente no creía en esta historia de espíritus demoníacos, travestis y pedófilos. Alguien claramente estaba aprovechándose de esta pobre niña y de su familia supersticiosa. Todavía no sé por qué, pero me ofrecí como guardia para la próxima noche. Le dije al patrón que necesitaría dormir, que él podría dormir en la habitación de al lado, y yo vigilaría a Alicia y me aseguraría de que nadie entrara. Y si veía a alguien intentando alcanzarla, lo derribaría. Sorprendentemente para mí, él estuvo de acuerdo. Nos deseamos buenas noches y volví directamente a dormir. A la mañana siguiente, les conté todo esto a Juan y José, mientras desayunábamos. Me dijeron que estaba loco por intentar casar al Extabay. Pero cuando vieron que realmente estaba decidido a hacerlo, José me contó un consejo que su madre le dio una vez. Cuando el Extabay se convierte en hombre, se enamora de su propia belleza. No resistirá mirarse al espejo y ver su propio rostro. Había algo sobre lo serio que José estaba con esta afirmación, lo asustado que sonaba Juan cuando contaba una historia similar, y lo triste que estaba el patrón anoche. Que mi confianza en la inexistencia del Extabay comenzaba a debilitarse. Pero estaba decidido y pasé todo mi poder mental elaborando un plan mientras trabajaba. La noche llegó muy rápido ese día y después de la cena fui a la casa del patrón. Cuando me dejó entrar le dije que necesitaba un espejo grande y una red grande, lo suficientemente grande como para atrapar a un hombre para que no pudiera escapar. Sin hacer preguntas, trajeron todo a la habitación de Alicia y nos encerraron a ella y a mí adentro. Entonces la vi por primera vez. Parecía una niña adorable. Hablamos un poco sobre la escuela y cosas así, y luego se quedó dormida. Pasaron las horas sin que nada sucediera. Empecé a sentirme un poco tonto por todo esto, creyendo por un segundo que el supuesto demonio era real. Eso fue hasta que lo vi. Era como una sombra, la silueta de un hombre, entrando por la ventana como cualquier otra sombra lo haría, casi como un líquido. Luego, cuando esta sombra estuvo completamente dentro de la habitación, comenzó a levantarse como si fuera alguien haciendo flexiones y ya hubiera terminado. Ahora estaba completamente erguido, y lo vi. Era increíblemente hermoso, indescriptiblemente guapo, muy alto, en muy buena forma, pero lo más impactante era su rostro. No tenía imperfecciones en absoluto. Cabello perfecto, nariz, labios, ojos, todo. Incluso para mí, un hombre heterosexual, era hipnotizante. Estaba congelado, pero no por miedo a él, sino por admiración. No creo que me haya visto porque fue directamente hacia ella y comenzó a acariciar su cabello. Pensé que iba a despertar porque la vi moverse, pero no lo hizo. De repente el Extabay miró en dirección al espejo y dejó de tocar el cabello de la niña. Caminó tranquilamente hacia él, como si disfrutara cada movimiento. El espejo era uno de esos antiguos con un mueble justo debajo. Había un peine, que agarró y comenzó a peinarse el cabello, con una sonrisa maliciosa. Estaba totalmente metido en eso cuando recordé lo que se suponía que debía estar haciendo. Me levanté y agarré la red. Ni siquiera se dio la vuelta. Me acerqué a él lo más despacio que pude, y cuando estuve lo suficientemente cerca, ¡bang!, le arrojé la red y lo atrapé. Pero luego viene la peor parte. El Extabay comenzó a gritar como nunca había escuchado. Era más como un chillido, como una combinación entre un hombre y un cerdo. Luego vi su rostro, y desearía no haberlo hecho. Ahora estaba deformado, lo más asqueroso y aterrador que he visto en mi vida, con diferencia. Aún así, no lo solté. Chilló aún más fuerte, así que empecé a gritar: «¡Lo tengo! ¡Alguien venga aquí!» y lo capturé. La gente vino, incluido el patrón, con bates de béisbol y cosas así, y comenzaron a golpear al Extabay. Pensé que iba a dejar de gritar, pero no lo hizo. Después de un rato, comenzó a hacerse más pequeño y más pequeño hasta que desapareció. En ese momento estaba sin palabras, asustado hasta los huesos. Cuando se fue, todos empezaron a celebrar y reír, como si hubieran ganado la guerra contra esa criatura. La niña finalmente se despertó, y su padre la abrazó. Aquí es cuando finalmente me di cuenta de lo que habíamos hecho. Todos celebramos esto en el pequeño bar que el patrón tenía abajo y me aclamaron como a un héroe, aunque yo no me sentía como uno. Y eventualmente todos nos fuimos a dormir directamente. Al día siguiente les conté todo esto a Juan y José. Estaban contentos de que yo estuviera bien,
porque, como me explicaron, si él estaba y me hubiera visto, se habría convertido en mujer y probablemente me habría matado. Así que ese fue nuestro último día allí. Terminamos la piscina y el patrón nos dio un pago muy generoso como agradecimiento. Nunca antes ni después he experimentado algo así. Todo estuvo bien, supongo. Pero nunca he logrado olvidar el chillido de esa criatura. Y a veces me despierto en medio de la noche con ese sonido, y veo la silueta de un hombre en mi ventana, solo por un segundo, antes de que desaparezca. Crecí en un pequeño pueblo en Guanajuato, México, con mis tías y mi abuela. Mis padres estaban en Estados Unidos tratando de comprar una casa para que nos mudáramos. Tenía unos 5 años en ese momento. Una tarde tranquila, mi tía y yo íbamos a ir a la plaza del pueblo para pasar el rato con sus amigos. Me instruyó que fuera a decirle a mi abuela que nos íbamos. Me dijo que mi abuela estaba en el jardín. El patio trasero era grande y el jardín estaba en la parte trasera. No lo pensé 2 veces. Fui hacia la parte trasera de la casa y comencé a caminar hacia el jardín. El sol se estaba poniendo, pero aún era lo suficientemente brillante como para ver todo claramente. Mientras caminaba, de reojo miré a mi derecha hacia un viejo cobertizo que teníamos. Junto al cobertizo había una pila de tejas de cerámica porque iban a reparar el techo de la casa. Lo que vi a continuación todavía me da escalofríos hoy. Mientras miraba las tejas, vi a una mujer vestida completamente de negro. La ropa de la mujer era el negro más oscuro que había visto nunca. Junto a esta mujer había un gato completamente negro con brillantes ojos amarillos mirándome fijamente. Me detuve y miré a la mujer. Intenté ver su rostro, pero no pude debido a una capucha que lo cubría. Lo único que pude distinguir fue que no estaba sentada en la pila de tejas, estaba agazapada sobre ella. La forma de sus rodillas se podía ver a través de la ropa. Sus pálidas y huesudas manos colgaban junto a sus pies. Estaba congelado en el lugar, pero por alguna razón no sentía miedo. Después de unos segundos mirándola, recordé que tenía que ir a decirle a mi abuela. Continué caminando hacia el jardín mientras miraba de vez en cuando hacia atrás. Vi a mi abuela y le dije que mi tía y yo íbamos a bajar a la plaza del pueblo. Ella me reconoció mientras volvía corriendo hacia mi tía. En el camino de regreso, miré hacia la pila de tejas pensando que vería a la mujer nuevamente, pero no había nada. Tanto la mujer como el gato habían desaparecido. Ahora tengo 25 años, y todavía no puedo explicar qué era esa cosa en la pila de tejas. Le conté a una de mis tías que todavía vive en esa casa en México sobre mi experiencia, y ella me dijo que muchas personas han visto a esa mujer y su gato por el pueblo. Todos parecen estar de acuerdo en que es una especie de bruja o mujer poseída. Recientemente volví a México a visitar a mi familia. Cada vez que pasaba junto a ese viejo cobertizo, sentía que alguien me estaba observando. No sé si quiero volver allí alguna vez más. Esta no es la única historia que tengo de mi infancia en México. Déjame saber si debería compartir más. En 2002, mi mejor amigo y yo decidimos mudarnos temporalmente a México. Esto se convirtió en un viaje de mochilero de 3 meses y nos brindó muchos recuerdos y algunos encuentros fantasmales que nunca olvidaremos. Al principio del viaje, nos dirigimos al corazón de Guadalajara y nos quedamos con algunos amigos mexicanos en su casa familiar. La casa era grande, con unas 5 a 6 habitaciones, y nuestro amigo vivía con sus hermanos, hermanas, mamá y papá. Para determinar quién de nosotros ocuparía la habitación grande, nuestro anfitrión nos hizo jugar un juego tonto de piedra, papel o tijera. Por mala suerte, perdí y me tocó dormir en la habitación pequeña. No es que fuera un gran problema, solo era más por diversión para molestarnos a nosotros, los extranjeros. Tuvimos un gran día y cuando llegó la hora de dormir, nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones. En algún momento de la noche, me desperté. Era la mitad de la noche y vi la figura de una mujer parada a la izquierda de la puerta mirándome fijamente. No me habló, solo me miraba. Estaba tan asustado que no podía moverme. Finalmente, después de lo que parecieron minutos, salté de la cama y corrí a la habitación de mi amiga y me metí en su cama. Le conté lo que vi, y ella solo pensó que estaba siendo tonto o había tenido una mala pesadilla. Pero escucha esto. Al día siguiente, el amigo de la casa me preguntó cómo había dormido. Lo miré con grandes ojos, temeroso de decirle la verdad. Él me vio a través de mí y dijo, «Mish, es muy importante que me digas lo que viste. No omitas ningún detalle. Te conozco, y sé que puedes ver cosas que no todos pueden ver.
Debes contarme todo. Procedí a contarle los eventos de la noche y pude ver cómo aumentaba su nivel de emoción. Me hizo varias preguntas. Me habló, dónde estaba parada, cómo era, etc. Respondí lo mejor que pude y luego vino lo impactante. Él dijo, Mish, estoy tan feliz de que hayas perdido la apuesta y te hayas quedado con esa habitación. La razón es porque esa era la habitación de mi hermano mayor, y él siempre veía a una mujer en su puerta, y ella se describe exactamente como tú dices. Por el resto de esa estancia, estaba feliz de compartir la habitación contigua con mi amiga. No creo en lo paranormal y siempre he tratado de encontrar explicaciones lógicas detrás de todo. Hasta el día de hoy no creo en lo paranormal, pero hay eventos en mi vida que me han hecho cuestionar mis creencias. En aquel entonces vivía en México, y mi mamá, que es muy católica y creyente en lo paranormal, solía ir con una anciana que vivía en las afueras de la ciudad donde vivíamos. Hablo de un trayecto de 30 minutos hacia una zona rural. Ella recibía una limpieza religiosa, una limpia, pero también leían el tarot. Siendo el hermano mayor, solía acompañarla y quedarme dentro del coche, porque no creo en nada espiritual. En aquel entonces no teníamos teléfonos celulares, y salí del coche para presionarla a que se fuera. Tenía miedo de que mi mamá condujera tarde en la noche en una región famosa por la desaparición de personas. Cuando entré en la pequeña casa de madera, mierda. Sé que suena como ficción, pero todos estos eventos son reales. La anciana abrió los ojos grandes y me dijo que necesitaba una limpieza. Pensé que solo estaba tratando de sacarnos más dinero, pero no pidió dinero a mi mamá. Aprendí que mi mamá le llevaba algunas provisiones y así era como le pagaba. Rechacé educadamente, porque no soy religioso, y aún menos creía en las limpias, como se les llama en México. Sin embargo, ella insistió porque sentía fuertes vibraciones negativas en mí. Accedí para acabar con eso. Esta no fue la primera vez que alguien que trabaja con magia me lo dice. En su defensa, ella me dijo cosas que luego se hicieron realidad, como la enfermedad de mi abuela y otros eventos en mi vida personal. También advirtió a mi mamá que conocería a una persona que afirmaría ser algo, pero que era maligna. La parte aterradora comienza después de un año de mi única limpia, cuando mi mamá decidió que estaba demasiado lejos, y que había conocido a una amiga en el trabajo que también hacía esto. La mujer leía el tarot y otras cosas extrañas. Era de Chiapas, un estado en el sur de México, y vivíamos en el norte de México. Desde el principio no me gustaba, porque parecía una persona malvada. No sé por qué mi mamá decidió hacerse su amiga. Durante meses, mi mamá siguió visitándola, pero cosas extrañas sucedían en su casa como luces parpadeantes, la televisión se apagaba, y mi mamá veía cosas y se asustaba. Ella tenía 5 hijos, 4 niñas y un niño, y tenía una gran relación con ellos. Eso era lo único que me mantenía cuerdo. También me dijo lo mismo sobre cómo necesitaba una limpieza. Mi mamá comenzó a desconfiar cada vez más de ella, porque comenzó a hacer más magia negra, o eso es lo que me dijo mi mamá. Te cuento este trasfondo porque el evento que me marcó para toda la vida ocurrió en esa casa. Esa mujer maltrataba a sus hijos todo el tiempo, y esta vez, no pudieron ver la televisión por razones estúpidas e injustas. Estábamos hablando, los adolescentes, en una habitación, y mi mamá y la mujer estaban en una habitación separada. Hasta el día de hoy no puedo entender realmente lo que vi. Había una lámpara de pie en el pasillo entre la sala de estar, donde estábamos nosotros, y la habitación donde estaba mi mamá. La lámpara proyectaba una sombra, y recuerdo que solía mirarla cuando estaba aburrido, esperando a que mi mamá saliera de ese pasillo. Esta vez fue diferente, porque había otra sombra allí. Era como un humano pequeño, y hablo de extremadamente pequeño. Traté de convencerme de que era la sombra de algo más, pero luego vi que la sombra se movía de manera natural, como si estuviera tratando de buscar algo o mirar algo, moviendo sus brazos y flexionando sus pequeñas piernas de manera siniestra. Me asusté, pero siempre he tenido este estúpido impulso de ser valiente y líder. Si esto fuera una película, habría sido la persona que va a comprobar el sonido y muere estúpidamente. Quería demostrar que esa cosa no se movía y que no existía. Por lo tanto, decidí preguntarle a mi amigo, José Luis, ¿qué es eso? ¿Encima de la lámpara? ¿Lo ves? Su reacción física me dejó sin color. Abrió los ojos ampliamente y me dijo, ignóralo, no lo mires. Se me secó la boca, pero seguí mirando. No podía creer que la pequeña cosa fuera real. Luego mi mamá gritó,
y todos saltamos. La mujer le dijo que estaba bien, que no era nada. Mi mamá declinó educadamente quedarse más tiempo, porque ya era tarde. Me volteé para tratar de ver al hombre pequeño, pero la sombra ya no estaba allí. Le pregunté a mi mamá qué había pasado, y ella dijo que había visto el rostro de un hombre a través de la ventana y solo la mitad del cuerpo. Ella aún piensa que tengo alguna conexión con lo paranormal, lo cual no tengo, pero usé la excusa de que sentía algo malévolo viniendo de ella para convencerla de que nunca volviera allí. Realmente sentía esa sensación, que era malvada y que podría hacernos daño. He revisado el momento en mi mente y repasado los eventos incontables veces. Sigo pensando que vi algo más y que mi mente me jugó una mala pasada. He tenido otras experiencias en mi vida que no tienen respuestas, pero esta es la única vez que me he echado atrás y no he vuelto a mirar.